¿Qué tal, queridos hermanos? Me da mucho gusto poderlos saludar. En esta ocasión quiero platicar un poco sobre el Papa Francisco, pontífice máximo de nuestra Iglesia Católica. Y es que ante los recientes y frecuentes ataques que se hacen al Papa Francisco, me ha parecido bien hacer algunas observaciones al respecto. En el Internet abundan páginas web y videos en los que se declara al Papa como un Papa necesitado de conversión y en el polo opuesto como un Papa hereje. Ambas posturas no son extrañas a los papas. Juan XXIII, Pablo VI e incluso Juan Pablo II han sido acusados de lo mismo por las facciones de la Iglesia que no se han visto favorecidas en su pensamiento por alguno de estos papas. Juan XXIII fue acusado de comunista, Pablo VI de antipapa y Juan Pablo II de traicionar a los pueblos indígenas. Este tipo de comentarios, lejos de ayudar a la Iglesia, la perjudican y la dividen. Dice la palabra de Dios: no juzgues y no serás juzgado. Muchos de estos autores se reconocen como tradicionalistas y juzgan lo que no conocen, pues defienden la tradición como si fuera esta un baúl de prácticas antiguas que no deben cambiar, pero se niegan a reconocer que Dios sigue guiando a su Iglesia a través de los sucesores de Pedro, a los cuales les corresponde actualizar estas tradiciones para que respondan a las inquietudes del tiempo. La verdad no cambia, pero la manera de expresarla sí es necesario. El Papa Francisco no se ha salido de la doctrina católica, más bien está buscando guiarnos hacia la fidelidad del Evangelio. Esto lo reconocemos en tres grandes gestos. El primero, acerca de los más alejados. Si Jesús se acercó a todos los que la mayoría rechazaban, los leprosos, las mujeres, los publicanos, ¿desde cuándo puede ser contrario a la doctrina escuchar a los alejados y tocar las llagas de la humanidad? ¿No vino Jesús a ser causa de escándalo para los acomodados, los privilegiados y los difamados, y condenado por convivir con aquellos que eran los excluidos de la sociedad judía en su tiempo? Segundo, reunirse con líderes de otras religiones. Esto lo han hecho todos los papas, de Juan XXIII hasta la fecha. Pablo VI levantó la excomunión a la Iglesia Ortodoxa. Juan Pablo II se reunió con todos los líderes religiosos a orar por la paz en Asís. Por lo tanto, que Francisco busque la paz con los musulmanes hoy jamás podrá ser tomado como una acción fuera del magisterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II nos invita a reconocer en todos los seres humanos la imagen del Creador y en cada religión una legítima experiencia de Dios cuando afirma: todos los hombres son llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios que simboliza y promueve paz universal, y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos, sean los fieles católicos, sean los demás creyentes en Cristo, sean también todos los hombres en general, por la gracia de Dios, llamados a la salvación, como lo expresa la Lumen Gentium en el número 13. Y tercero, el tema que ha exacerbado esto es el tema del Sínodo de las Amazonas, especialmente la ceremonia, permítanme ponerlo entre comillas, que se tuvo en los jardines vaticanos. Sé de muy buena fuente que el Papa no estaba enterado de esta ceremonia tal como se hizo. La ceremonia era solo de plantar un árbol traído de Amazonia. De hecho, el Papa tenía preparado un discurso que no dijo y salió de ahí tan pronto le fue posible. Podemos decir, como el refrán dice, ¿no? Lo pusieron entre la espada y la pared. Si recordamos, algo similar le hicieron o pasó con Juan Pablo II en la canonización de San Juan Diego, en donde él se vio sometido a una ceremonia de limpia, ahí en la ceremonia de canonización. En ningún momento estuvo de acuerdo con el tema de la Pachamama. Todo esto es un montaje de sus enemigos para hacerlo ver mal. Aunque también debemos ser honestos al aceptar que para entender una cultura ajena a la nuestra, necesitamos ponernos en sus zapatos. Para nosotros, muchas cosas que no entendemos pueden ser interpretadas como idolatría o culto de deidades paganas.
pero solo teniendo la vivencia, conociendo la tradición y acercándonos a la cultura de estos pueblos originarios, podemos entender su verdadero sentido, su significado, su valor. La historia de la iglesia y del cristianismo están envueltas en una búsqueda y lucha por adaptar el evangelio a las culturas con las que se realiza dicho encuentro. Esto es algo que hemos de meditar profundamente y pedir a Dios luz para hacer lo más correcto, lo adecuado y lo conveniente. El Papa Francisco tiene muchos enemigos por muchos frentes, desde hombres prominentes en el Vaticano hasta obispos y personas de iglesia tradicionalistas que encuentran muy cuestionable muchas de sus actitudes, propuestas y sus enseñanzas. Pero lo más importante y que se pasa por alto es que el Papa Francisco nos ha mostrado un rostro de la iglesia que le hacía falta volver a ver al mundo, la de una iglesia pobre y abierta a los pobres, una iglesia abierta al diálogo y dispuesta a salir y a compartir su mensaje de amor, pero sobre todo, una iglesia que viva la misericordia como la mejor manera de ver a los hombres y mujeres que viven su vida diaria en circunstancias que les impide ser ejemplares, perfectos y excepcionales. Hablando específicamente sobre la experiencia del Sínodo de las Amazonias, podríamos decir lo siguiente. Jesús no vino a proponer hermosas ceremonias, grandes basílicas. Ha querido escuchar a los pobres de la Amazonia, que como en muchas partes del mundo han sido mal evangelizados. Esa mala evangelización explica los riesgos sincretistas que mezclan ritos, conceptos o deidades paganas con la auténtica verdad del Evangelio de Cristo. Esto, por supuesto, no quiere decir que el Papa esté de acuerdo en que esto ocurra. Hay que purificar todo este concepto erróneo o mal comprendido, pero como lo ha declarado específicamente San Pablo VI, esto debe de hacerse de manera paulatina. Lo que tenemos actualmente es lo que los participantes del sínodo propusieron, pero eso no quiere decir que va a ser aprobado, que así se va a quedar. Esto es lo que se le sugiere al Santo Padre. Se habla, por ejemplo, del celibato sacerdotal, el cual no es de carácter bíblico, sino una norma disciplinaria para la Iglesia Católica Occidental. Los católicos orientales lo practican de manera diferente, al permitir elegir entre el sacerdocio célibe o el casado. No tendría, en último caso, nada que objetarse si se decidiera que hubiera de nuevo en la Iglesia Occidental sacerdotes casados, sin abolir por ello, obviamente, el celibato. Pero bueno, todo esto lo decidirá el Santo Padre, quien ha sido ungido por el Espíritu Santo para guiar a la Iglesia aquí en la tierra. Recordemos las palabras de nuestro Señor. Lo que ates quedará atado en la tierra, y lo que desates quedará desatado en la tierra y en el cielo. Sobre el tema de las diaconisas, acerca todavía del tema de las Amazonias, el documento no habla de ello, sino que profundiza de nuevo en ministerios que pudieran desarrollar las mujeres. Lo demás es una exageración que no se dice como tal. Nuevamente, la Biblia habla del papel fundamental que jugaron las mujeres desde tiempos de Jesús hasta la aparición de las primeras comunidades cristianas en la diáspora judía, en la que encontramos en las narraciones que hace Lucas y en los Hechos de los Apóstoles o en otras de sus cartas la participación activa de muchas mujeres. Su marginación del culto judío tenía que ver más bien con cuestiones del embarazo, el alumbramiento y el ciclo menstrual, más que con una supuesta indignidad por parte de la mujer o que fuera rechazada por Dios para ejercer el culto, manipular vasos sagrados, vestiduras sagradas o rendir culto en el templo. Otro de los temas de gran controversia ciertamente ha sido el capítulo 8 del Amoris Laetitia. En ella, el Papa no acepta que se dé la comunión a los que se han vuelto a casar y viven en una condición irregular. Esto debe de quedar claro. Él no ha aceptado esto. La exhortación apostólica no lo menciona. Exhorta, como la Familiaris Consortio de San Juan Pablo II, a que se asista y ayude a vivir la fe a estas parejas. El tema más escabroso lo trata al decir
que aun cuando el matrimonio previo haya sido considerado válido, queda como vía de salvación la vía de la caridad, la vía caritatis, citando a San Pedro, que nos dice que la caridad cubre una gran cantidad de pecados. En este punto creo que el Santo Padre busca aludir, busca ser acorde con el caso de la mujer sorprendida en adulterio que nos relata el evangelista Juan, a la que no le pide nada, sino que solo le ofrece su misericordia. Si bien le dice, no vuelvas a pecar, bueno, pues solo Dios puede saber si estas personas están realmente o no en pecado. Nosotros como iglesia podemos ver una situación de pecado y por lo tanto se actúa en consecuencia y bueno, pues se niega la participación en los sacramentos. Pero no podemos ir más allá, pues como siempre se ha dicho, de internis nequo ecclesia iudicat, es decir, todo lo relativo a la conciencia humana, ni siquiera la iglesia puede emitir un juicio. Yo te pregunto, ¿qué opción hubiera ofrecido Jesús en este lugar? No podemos juzgarlo todo, hay que abrir la puerta y no cerrarla, pues de lo contrario creo que ni siquiera nosotros entraríamos. Finalmente, aluden sus enemigos a los temas de la Salet, cuyos mensajes no fueron nunca aprobados por la Santa Sede, de manera que cualquier interpretación de esto puede llevarnos a graves errores. Es verdad que vivimos en tiempos difíciles y que no le esperan a la iglesia tiempos fáciles. Seremos perseguidos por profesar la fe del amor y no por nuestras celebraciones. No nos tolerarán porque, como dice San Pablo, tenemos el pensamiento de Cristo y sus sentimientos. Nos llevarán a los tribunales porque no estamos de acuerdo con quitarle la vida a los inocentes y por hablar de la vida eterna y de que no es esta vida la que deseamos, sino la venidera, y que solo existen dos sexos y que el matrimonio se realiza entre el hombre y la mujer. Estas son las verdaderas causas de la persecución. El Papa fue elegido válidamente. Los cardenales conocían bien a Bergoglio y lo eligieron. Creemos firmemente que el Espíritu Santo lo eligió como ha sido siempre. Hemos tenido papas que han sido una vergüenza para la Iglesia en su vida moral, pero ni aun ellos han violado el dogma. Tampoco lo ha hecho, ni lo hará el Papa Francisco. Hermanos, era necesario un cambio de perspectiva en el tema de la misericordia y de la pobreza. Y todavía, en este sentido, hay mucho por avanzar para que la Iglesia se parezca a la brillante Iglesia de los primeros cristianos. Pero la verdad, no creo que la vía sea haciendo un ataque frontal al Papa, y mucho menos cuando no se tienen los elementos correctos, sino que se derivan de conjeturas y de posturas que se han creado ex profeso para hacer ver mal al pontífice, al Santo Padre. Hay que tener pues cuidado y no dejarnos llevar por apariencias. Confiar en que Cristo sigue guiando a su iglesia a través de Pedro. Hermanos, no nos dejemos arrastrar por estos vientos de desconcierto y confiemos en que el Espíritu Santo es quien sigue guiando a la iglesia y que las promesas de Jesús siguen vigentes para nosotros. Vivamos en gracia, vivamos en paz. Dios continúa acompañando a su pueblo hasta la consumación de los tiempos. Espero que este mensaje pueda traer paz al corazón de todos aquellos que se han inquietado con todos estos mensajes que pululan hoy en las redes y en otros medios. No se dejen, como decía al final, no nos dejemos llevar por estos vientos, vivamos en paz y permitamos que el Señor siga conduciendo su iglesia a través del Papa Francisco. Muchas gracias por tu atención. Soy el Padre Ernesto María Caro y espero pues seguir participando de tu atención. Hasta la próxima.